Hola, muy buenas. La clase de hoy va a versar sobre la importancia de hacer las políticas públicas. Es por esto que hoy vamos a tener un concepto o un espacio de 3 momentos en el que vamos a explicar en el primer momento qué es la política pública, en un segundo momento cómo se hacen las políticas públicas y para quiénes están dirigidas las políticas públicas. Y en un tercer momento vamos a ver lo que se conoce como el modelo de gobierno, que es donde se aplican las políticas públicas. Es por esto que en la clase de hoy vamos a estar viendo algunas diapositivas, como les estoy mostrando a continuación, de lo que son las políticas públicas. Y tenemos que tener muy en cuenta de que una política pública es como el método científico. Lleva pasos que deben de cumplirse de manera hilarante, es decir, uno detrás de otro, y no pueden confundirse las políticas públicas con la política per se, que es la consecución del poder. Las políticas públicas es más que la simple política. Es por esto que hemos visto que en los tres momentos que vamos a tener en la clase de hoy, vamos a especificar o vamos a aprender lo que es política pública versus política. Y aquí hay una diapositiva donde muestra lo que es la política en sí, que es la consecución de la lucha del poder para llegar hacia las tomas de decisiones. En esta segunda diapositiva podemos ver claramente algunas definiciones de algunos autores, entre las que a mí me gusta, la que más me gusta de todas las definiciones de la política pública es la de Thomas R. Dye, que dice que las políticas públicas son acciones o inacciones que ejecuta el gobierno. Es decir, que cuando un gobierno no hace una política pública, está haciendo una política pública. Porque muchas veces la toma de decisiones de una política pública puede ser factible o no para el gobierno en sí. Entonces, como vemos en esta segunda diapositiva, es que una concepción de política pública en un tono más alto, ya en una concepción mucho más detallada que la de Thomas R. Dye, es que dice que las políticas públicas son aquellas donde persiguen un fin. Las políticas públicas se hacen por y para las personas, no se hacen por hacerse. Las políticas públicas tienen que tener, como anteriormente dije, un concepto bien detallado de lo que es el método científico. Y en esta diapositiva que estoy mostrando ahora, se especifica la incidencia que tiene la sociedad civil en relación a la empresa y a la empresa privada como tal. Y vemos la baja incidencia que tiene la sociedad civil con respecto a las demandas con el gobierno o con el Estado. Del otro lado, vemos, en este lado de la diapositiva, vemos la incidencia que tienen las empresas o la parte privada, que tienen una mayor incidencia en las políticas públicas que se ejecutan en un país. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es que la empresa y la parte privada tienden a tener una delimitación, o no más bien una delimitación, sino más bien una concepción más acabada de la política pública. Presentan planes, presentan proyectos, presentan la consecución de dónde van a sacar el dinero, que muchas veces la sociedad civil quiere hacer una política pública, pero nunca presenta el cronograma para ejercer esa política pública. Sin embargo, la empresa, como es una empresa con cronogramas, y presenta presupuestos, que es con lo que se hace en la política pública. El presupuesto es una parte fundamental de la política pública. Y por último, vemos las personas que entran y aquellas que no deben de entrar en la Constitución, en la estabilización o en la formulación de las políticas públicas. ¿Quién entra en la política pública? ¿Quién no debe de entrar en la política pública?
Todo esto nos conlleva a lo que se llama modelo de gobierno, que no es más que las exigencias que hacen la sociedad civil al gobierno, el gobierno las analiza y al final se ejecutan o no se ejecutan la política pública.